Incluso los cuervos, esos testigos indiferentes del sufrimiento humano, guardaron silencio aquella mañana. No hubo alas batiendo ni viento susurrando entre las tejas torcidas de la granja Carmichael. Solo sangre oscura como tinta derramada de la propia pluma de la muerte marcaba un rastro deliberado desde el borde del bosque hasta la boca del viejo pozo de piedra. Thaddeus Carmichael permanecía inmóvil en los escalones del porche, con el rifle de caza descansando en silencio entre sus manos. El frío de las rocosas se filtraba a través de la lana desgastada de su abrigo, pero él no se movía. Sus ojos alguna vez apagados por la guerra, la pérdida y la lenta descomposición de la soledad, brillaban ahora con algo crudo, una conciencia primitiva. Porque él lo sabía. Aquella no era sangre de animal, era demasiado espesa, demasiado intencionada. Lo que había dejado ese rastro no solo estaba sangrando, estaba pensando. Y peor aún comprendía a las personas, algo herido, algo desesperado, algo lo bastante astuto como para saber que ese pozo era la única fuente de agua limpia en kilómetros a la redonda. Solo eso ya era aterrador. Thaddeus no temía a las bestias, temía a las mentes envueltas en instinto animal. Avanzó. Cada paso de sus botas caía en silencio sobre las hojas secas y crujientes. Se movía como un fantasma entre los árboles, con los ojos recorriendo cada gota como si leyera el diario de una criatura moribunda. Cada mancha carmesí susurraba dolor, tenacidad, algo que luchaba por no morir. Los aromas de la mañana pino salvia silvestre estaban contaminados por otra cosa, algo que erizaba los vellos de su nuca como si la muerte misma respirara justo detrás de él. El rastro pasaba junto al viejo gallinero, abandonado desde que Margaret murió. Rodeaba la casa de ahumado que apenas usaba últimamente, y fue allí donde se detuvo alzando su rifle. Su dedo flotó sobre el gatillo, no por miedo a morir, sino por la certeza de que lo que esperaba tras esa esquina cambiaría el curso de su vida para siempre. No sé cuán lejos me arrastré desde el lugar donde me cazaron anoche. Cada rama se sentía como un látigo contra mi piel. Cada paso dejaba sangre atrás. Una confesión invisible manchando la tierra. Mi sangre. Antes sabía cómo ocultar mis huellas, cómo desaparecer entre la corteza y la niebla. Pero esta mañana fallé. El bosque que una vez me protegió finalmente se había quedado sin misericordia. Seguí el olor del agua, ese aroma limpio fresco que no lleva el sabor metálico del pantano o el barro. Tenía tanta sed que habría lamido musgo de una piedra. Entonces lo vi. El pozo. De pie solo en una tierra extraña, rodeado de postes podridos, un patio donde la hierba se negaba a crecer y un olor persistente a humo antiguo en el aire. No lo vi al principio, pero lo sentí. La presencia humana, pesada, densa con el sabor del metal y la ceniza. Me arrastré detrás de la ahumadora abandonada, intentando evitar que mi sangre gotease sobre el suelo. Mi mano izquierda estaba entumecida, una larga desgarradura corría desde el hombro hasta la muñeca. La sangre palpitaba como el deshielo de montaña en primavera. Cada latido me recordaba bebe o muere. Y entonces apareció. Esperaba otro depredador, ojos llenos de hambre, un arma ya levantada, la boca lista para escupir órdenes que no entendía. Pero él solo se quedó ahí inmóvil, como una piedra que ninguna tormenta podría mover. Rifle en mano, ojos fijos en los míos, pero sin rabia, sin miedo, solo algo que no sabía nombrar. Cansancio.
pero no rendición. Gruñí no por odio, sino porque no me quedaba otro idioma. No sabía suplicar, solo sabía gruñir. Me agazapé tensa, las uñas clavadas en la tierra, lista para morder, lista para morir. Pero no disparó, no habló, no se movió, solo me miró. Y en el momento más extraño de mi vida lo vi. Lo vi de verdad como me veía a mí misma en el arroyo por la noche quebrada, incompleta, sin saber si seguía siendo humana o algo completamente distinto. Incliné la cabeza. Él no se movió. Podía oler su soledad, un olor que conocía bien. Olía a mí, a algo olvidado. Y por primera vez en mi vida dudé. No por miedo, sino porque había una pregunta en sus ojos que nunca antes había escuchado. ¿Quién eres? Nadie me había preguntado eso jamás. Ella no se movió al principio. Sus ojos salvajes y sin parpadear se clavaron en la mano de Thaddeus Carmichael, la que sostenía un trozo de cecina no más grande que un pulgar. No dijo nada. No suplicó. Solo lo ofrecía con una quietud que parecía contradecir la tormenta que rugía dentro del momento. En la naturaleza salvaje, la quietud nunca era seguridad, siempre era una apuesta. Thaddeus se sentó con las piernas cruzadas sobre la tierra, como un hombre en oración ante un altar hecho de hojas y silencio, sin órdenes, sin fuerza. Solo un rifle dejado atrás y la forma más antigua de diplomacia comida. Una ofrenda. No de carne, sino de algo mayor confianza. Y la confianza para aquello que se agazapaba frente a él era un lenguaje ya olvidado. Ella se arrastró hacia adelante en 4 patas, como lo hacen los depredadores al acechar un terreno incierto. Hombros bajos, espalda curvada, dedos extendidos como garras, raspando la tierra. Cada movimiento era cálculo. Sus fosas nasales se ensancharon, el olor a carne encendió una guerra dentro de ella, hambre contra miedo. Y el hambre tan antigua como el fuego empezó a ganar. Con un destello arrebató la cecina y saltó hacia atrás. No por ningún movimiento que él hiciera no se había inmutado, sino porque en su mundo ningún gesto venía sin dientes escondidos. Pero Thaddeus permaneció inmóvil, quieto, una roca en medio de su tormenta. Y algo dentro de ella se resquebrajó. Una fisura en la armadura que había construido tras años de soledad y supervivencia. Tal vez un recuerdo, un olor, un rostro, un momento antes de que el bosque la reclamara por completo. Rasgó la carne como un animal voraz primitiva. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de él. No vigilaban un ataque, planteaban una pregunta que él entendió sin oír. ¿Hay más? Él sacó otro trozo de su bolsillo, pero esta vez no lo lanzó. Lo sostuvo extendido. Su mano temblaba levemente. Y mientras ella se acercaba pulgada a pulgada, ya no era una criatura del bosque. Era algo intermedio, algo inseguro, fracturado, buscando la línea entre humana y bestia. Y cuando sus dedos flotaron cerca de los suyos, cuando sus ojos se entrecerraron, no con miedo sino con desconcierto, el aire entre ellos cambió. En los bosques de Colorado, ese pequeño trozo de cecina era más que comida. Era el primer puente. La primera pregunta. ¿Huiría de nuevo o se quedaría? El sonido de los cascos siempre venía acompañado de pesadillas, no por el ruido, sino por lo que venía después, cuerdas, armas, y los ojos fríos de hombres que nunca preguntaban tu nombre antes de decidir tu destino. Kestrel los escuchó antes de verlos.
voces gruesas de arrogancia y tabaco, y el olor sudor, pólvora, tabaco mascado. Ella había aprendido hacía mucho que esos olores rara vez significaban otra cosa que muerte. Se agazapó en el altillo del viejo granero, encogida en un rincón, donde Thaddeus le había dicho que se escondiera. Pero su corazón no latía por miedo, palpitaba con algo más punzante, familiar. Conocía bien a ese tipo de hombre, el que cazaba no por necesidad, sino por poder, el que vestía su crueldad como una medalla de honor. Debajo de ella escuchó la voz de Thaddeus, firme, inquebrantable. No entendía cada palabra, pero sí el tono estaba diciendo que no, diciéndoselo a 3 hombres armados, con la sangre manchada de recompensas. Pero entonces el crujido, apenas un susurro de la madera vieja bajo su peso, pero suficiente. Vio cómo Caleb levantaba la cabeza, su mano se deslizaba hacia el arma, y lo supo. Si no actuaba, la arrastrarían como a una bestia rabiosa, rota o encadenada. Así que saltó. No porque fuera valiente, sino porque el instinto no permite la duda. Atravesó la ventana del altillo como un halcón lanzándose desde los cielos. Astillas y vidrios volaron a su alrededor, y luego sus dientes se clavaron en el brazo de Marcus Brennan. La sangre le llenó la boca. Su grito retumbó por el corral como un trueno, pero no mató. No simplemente les recordó que no toda presa está dispuesta a morir en silencio. Jamás olvidaré ese momento. El momento en que algo que parecía humano, pero se movía como un lobo, estalló a través de la vieja ventana del altillo en una lluvia de vidrios rotos y madera astillada. No por la puerta, no bajando la escalera. Saltó. Se lanzó 20 pies hacia abajo como si la gravedad fuera solo una sugerencia. No era sangre lo que vi, era puro instinto hecho carne. Marcus Brennan ni siquiera había levantado su arma cuando ella aterrizó. Una rodilla en la tierra, las manos como garras clavadas en el suelo. No gritó, rugió. Un sonido que ninguna garganta humana debería poder emitir. Era crudo, gutural, primitivo, el sonido de algo que había sobrevivido tanto tiempo que se le olvidó cómo suplicar y solo recordaba cómo luchar. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, ella lo embistió como un trueno. Sus dientes se cerraron sobre su brazo armado, no para matarlo, sino para desarmarlo como un depredador que aprendió hace mucho que para sobrevivir primero se quitan las garras de la amenaza. Owen entró en pánico. Lo vi en sus ojos, lo único que quería era desaparecer. Caleb se quedó paralizado, la sangre escurriendo de su hombro, con los ojos abiertos de incredulidad, mientras su primo gritaba bajo una chica que parecía la venganza misma hecha carne. Ella no era salvaje. Era ira, dirigida, inteligente, aterradora. Pero esto fue lo que más me estremeció, se detuvo. Una vez que el arma desapareció, una vez que la amenaza fue neutralizada, no remató. Se echó atrás, apartó su furia, lo dejó vivir, no porque lo mereciera, sino porque algo dentro de ella todavía conocía la misericordia. Y entonces, Thaddeus Carmichael, el viudo roto, que todos pensaban que ya estaba medio muerto, dio un paso al frente, rifle en mano pero apuntando al cielo, no como protector de una propiedad, sino como guardián de algo sagrado. Se colocó entre ella y el mundo que la odiaba y dijo una sola palabra: basta. Y supe en ese instante que no estaba protegiendo a una bestia, estaba protegiendo a un alma que se abría paso con uñas y dientes, de regreso a la humanidad. Nunca había tenido un nombre. Las bestias nacidas del desierto no lo necesitaban.
Ella era aliento y colmillo, silencio e instinto, nada más, nada menos. Pero en ese momento, cuando el hombre de ojos ajados y rifle vacío le ofreció agua limpia, algo enterrado muy dentro comenzó a agitarse. No era memoria, no era esperanza, era algo más profundo. Un susurro en la médula. Alguna vez fui humana. Se quedó allí con la sangre aún pegada en las yemas de los dedos, mirando cómo las vetas carmesí se disolvían en el chorro puro que salía de la bomba. No era solo agua, era absolución. La sangre pertenecía a un hombre que intentó atarla como ganado. Como tantos otros que la habían visto no como persona, sino como presa, como propiedad, como una rareza. Y cuando el agua helada le tocó la piel, todo su cuerpo se estremeció no por el frío, sino por la pureza aterradora de ese acto. Se sentía prohibido, como si limpiara algo que no tenía derecho a estar limpio. El hombre no apartó la mirada, ni una sola vez, sin miedo, sin deseo, solo quietud, esperando, observando. Y ella no huyó, Dios. ¿Por qué no huyó? Sus piernas habían escapado de cosas peores más rápido, pero algo la retuvo. Quizás sus ojos, quizás algo aún más peligroso que el miedo, la necesidad dolorosa de ser vista como humana. Entonces, como guiada por una fuerza más antigua que el lenguaje, alzó su mano manchada de sangre hacia el pecho, donde antes su corazón era una piedra, y pronunció una palabra. No se la habían dado, no la había robado. Era una palabra nacida de algún lugar más profundo que las cicatrices. Kestrel. Él parpadeó atónito. Ella lo vio, pero no se inmutó. Simplemente se quedó allí respirando con fuerza, y en ese segundo frágil y ardiente, ya no era una criatura perseguida. Era vista. Los vi antes de oír los cascos. Figuras de hombres talladas en piedra, moviéndose en forma de media luna, como depredadores que se cierran sobre su presa final. Thaddeus estaba delante de mí con una mano extendida en el aire, como si pudiera detener la tormenta. Pero yo no estaba tranquila. Yo era la tormenta, una jauría de lobos acorralada sin salida. La sangre de Marcus aún me manchaba la boca. Me llamaban peligrosa, impredecible, algo que debía ser destruido por la seguridad de un pueblo al que jamás elegí pertenecer. Un hombre con una placa, el sheriff Watson, dio un paso al frente. La sombra del arrepentimiento cruzaba su rostro, pero su mano nunca se alejaba del arma. Dijo que quería hablar. Ya había escuchado esa palabra demasiadas veces antes de que llegaran los golpes y las cuerdas. Otro hombre, el alcalde, me miraba como si yo estuviera deformada, equivocada. Le mordió, dijo. Pero nadie mencionó que ese hombre me había atado primero. Debería haber huido, volver al bosque, a los senderos que conocía mejor que mi propio aliento, donde nadie podía seguirme. Pero no lo hice. Me quedé. Porque el hombre que lavó la sangre de mis manos se había plantado frente a las armas por mí. Un hombre que me vio y no retrocedió. Thaddeus me devolvió mi nombre. Lo dijo fuerte Kestrel. Y algo cambió. Algunos parpadearon. Otros bajaron la mirada dudosos. Salí de detrás de él completamente expuesta a mis cicatrices, mi sangre, mis recuerdos, mi miedo y el valor que no sabía que tenía. Miré directo a los ojos del sheriff. Mi voz era áspera, pero firme. Sin gente, dije. Solo lobos, solo bosque, solo sobrevivir. No lloré, no supliqué. Dije la verdad. Y en ese instante, por primera vez, vi cómo algunos bajaban la mirada,
no con asco, sino con vergüenza. No porque fuera un hombre deshonesto, sino porque después de años de vacío por fin había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Frente a él estaban los alguaciles federales, con rifles y órdenes de arresto. Detrás de él Kestrel, con los ojos salvajes, y en silencio, una chica a la que el pueblo temía como a una leyenda oscura. Él conocía la verdad, una palabra equivocada, un aliento titubeante, y ella desaparecería no en el bosque, sino en una jaula, o peor aún en la leyenda, convertida en un mito empapado de sangre como tantos otros incomprendidos antes que ella. «Es mi esposa», dijo Thaddeus con voz firme pero serena. «Nos casamos esta mañana. Bajo la ley territorial, tengo ese derecho». El aire se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia él, el sheriff Watson, los alguaciles, los hombres con los dedos tensos sobre el gatillo. Pero Thaddeus no se inmutó. Sostuvo la mirada del alguacil Hayes sin parpadear, luego se volvió hacia Caleb Brennan, cuya mueca torcida no lograba ocultar la rabia que hervía bajo su brazo vendado. Y entonces, finalmente la miró a ella, a Kestrel. En sus ojos brilló una chispa de confusión. Y luego algo más reconocimiento, no del término, sino del significado que lo sostenía. Ella no entendía el peso legal del matrimonio, pero entendía lo que era el sacrificio. Ese hombre acababa de apostar su reputación, su seguridad, su vida por ella. Y entonces sucedió lo imposible. El sheriff Watson, el hombre de la ley que vivía según el libro, asintió una sola vez. «Si Thaddeus lo dice, yo seré testigo». El suelo bajo todos ellos pareció estremecerse. Caleb protestó ruidoso y furioso, pero su voz sonó hueca ahora. Kestrel, antes la encarnación misma del miedo, se irguió con firmeza. Ya no era la sangre lo que la definía. Se la limpió de la boca y pronunció una sola palabra temblorosa, extraña, pero clara. «Esposo». A Thaddeus se le olvidó cómo respirar. Ella lo había elegido. No como protector, no como salvador, sino como alguien a quien acompañar, no a quien esconderse detrás. Ya no era una criatura, ya no era un cuento contado en susurros. Era su esposa no por un papel, sino por ese voto crudo y silencioso que comparten dos personas que el mundo ya había intentado quebrar. Y cuando los alguaciles se alejaron con Caleb y su furia a cuestas, Thaddeus comprendió la verdad. No solo había salvado